Don't ever again give that kind of order. Not while I'm alive. Understand? You were too sick to make a decision. It was the right decision, Uncle Mike. It was the wrong decision. I command this family. Right or wrong. It was not what I wanted! Do you understand? Hola, de nuevo con ustedes, en directo, a todo el país, desde Confirma, el programa que hacemos con Carlos Eichelbaum. No crea que vayamos a hacer un programa sobre la mafia. El Padrino 3, la participación de Al Pacino, la atención atenta de Andy García, pintan otra realidad, pero podría ser aplicada a la política, porque en política también hay padrinos. Menem es un padrino. Duhalde es otro padrino. Cuestión de políticas y de padrinos. El tema lo va a presentar Carlos Eichelbaum. Sí, de lo que se trata hoy y que de alguna manera justifica este parangón entre para hablar de los padrinos de la política es el tema del clima, del violento, abrupto, radical cambio de clima que se produjo en lo que parecía una interna peronista absolutamente definida, una interna con un Menem avanzando como un tren sin posibilidades, sin obstáculos, y un Duhalde acorralado. La decisión de Duhalde de plantear un plebiscito para septiembre en la provincia de Buenos Aires, para consultar al mayor electorado nacional sobre qué opina de la posibilidad de una nueva reelección para Menem, introdujo un elemento que varió absolutamente el panorama, porque está claro, por lo que dicen las encuestas, que las mayores posibilidades, en todo caso es lo que indican hoy, es que haya una abrumadora mayoría de bonaerenses que planteen un no a la posibilidad de un tercer mandato consecutivo para Menem. Y lo que parecía un atado absolutamente redondo, el del planteo de la reelección, en el ámbito del aparato político del PJ, con el simple recurso de contrastarlo con esa realidad un poco olvidada que implica la opinión de la gente, se modificó abruptamente el clima. Es como le pasó a Traverso en la última carrera de turismo de carretera. Le cruzaron el auto. Bueno, ahora vamos a la apertura. El tema planteado, al tema planteado habría que tratar de descubrirle todas las aristas. Una de las aristas que presenta, que propone, es el de la legalidad, juridicidad, constitucionalidad de la iniciativa de Duhalde. Hay quienes la contestan porque el planteo surge a través de un decreto. Aparentemente se dice hubo algún tipo de propuesta de aviso o de consulta previa con la alianza, con los dirigentes de la alianza de la provincia de UCR Frepaso en la provincia de Buenos Aires, para ver si había consenso para sacarla por ley. No habría existido por lo menos ese guiño y entonces sale por decreto.
Hay que recordar que de todos modos es una consulta no vinculante, pero también está cuestionada el hecho de si corresponde que en un distrito provincial se pregunte, se consulte a la ciudadanía sobre un tema que en realidad es de resolución nacional, digamos. El riesgo es suponer que lo que está mal para Menem esté bien para Duhalde. Claro. Y dicho sea de paso, en esta especie de encrucijada, el dualdismo deberá recordar que hasta ahora siempre fue fiel a las propuestas de Menem. Incluso en la inminencia de una reunión con el presidente, nada indica que esto vaya a cambiar. Claro. Bueno, vayamos a ver el informe que deja de alguna manera establecido de qué vamos a debatir hoy. Todo parecía terminado en el justicialismo. Con dirección única y ritmo acelerado, a partir del 26 de octubre pasado el oficialismo mostraba un proceso de realineamiento interno, casi sin fisuras, tras el objetivo de la nueva reelección de Carlos Menem. Cuando menos, esa consigna venía funcionando como el elemento galvanizador, desde el cual el conjunto de la dirigencia del PJ asumía como intocable la conducción de Menem. Y como contrapartida, el punto de partida del deterioro aparentemente constante del proyecto de poder interno alternativo al de Menem, el que encarna el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde. A partir de la reunión de gobernadores de fines de enero en la Quinta de Olivos con Menem como anfitrión, de la que Duhalde se ausentó con un sonoro aviso, ese sendero de realineamiento con el presidente se hizo irresistible y arrastró sucesivamente incluso a aquellos dirigentes que se habían mostrado más dispuestos a explorar nuevos caminos para el partido, o directamente habían asumido públicamente un compromiso con la intención sucesora de Duhalde. Después, la sensación de ofensiva imparable del menemismo se profundizó con la serie de presentaciones judiciales a favor de la posibilidad del tercer mandato consecutivo para el presidente, y con la amenaza inminente de un pronunciamiento de la Corte Suprema que avale el nuevo mandato o de la convocatoria a una consulta popular, aun cuando todas las encuestas hablaban de números poco edificantes para Menem. Y dio la sensación de que el proyecto menemista había llegado al umbral de la victoria final cuando se plantearon las discusiones para la realización del Congreso Nacional Partidario. Es cierto que se estableció una suerte de tregua formal con el dualdismo, frente al temor de que el Congreso terminara en una situación de ruptura entre el PJ bonaerense y el del resto del país, que favoreciera la situación de la alianza UCR-Frepaso. Pero al día siguiente, de establecido ese acuerdo, la ofensiva menemista retomaba su ritmo y encontraba una especie de símbolo de poderío en embalse del Río Tercero, Córdoba, cuando Menem dejaba de lado todo su juego de distanciamiento personal de la interna para encabezar él mismo una especie de acto de lanzamiento de la campaña por la reelección, con sus dos adversarios internos más tradicionales instalados en el palco como participantes del objetivo: el cordobés José Manuel de la Sota y el bonaerense Antonio Cafiero, los dos, por otro lado, filodualdistas hasta muy poco antes. Pero cuando Duhalde parecía acorralado y sin escapatoria, echó mano de un recurso elemental pero olvidado en estos tiempos, y cambió el clima. Simplemente anunció que el armado político menemista sería confrontado con la realidad, esto es, con la opinión de la gente, a través de la consulta popular no vinculante convocada en la provincia de Buenos Aires para septiembre. El revuelo producido, y más allá de las objeciones formales que merezca la jugada dualdista, parece abrir una reflexión obligada. ¿Se puede seguir haciendo política como si se tratara de una dimensión encerrada en sí misma, sin relaciones directas y permanentes con lo que piensa la gente? ¿Están todos cómodos? ¿Están bien sentados? ¿Quieren participar? Háganlo. El teléfono es el 9991-666. Es de fácil memorización. El prefijo, si llama del interior, es el 01. Participe con preguntas. No desaproveche la oportunidad de preguntar aquello que nosotros, por alguna razón,
no preguntamos. Hágalo. Sabemos que es una platea calificada, una platea que hasta envidiaría Mariano Grondona. Estamos con Jesús Rodríguez. Fue diputado radical, es autor de un libro, Fuera de la Ley, referida a este afer del Banco Nación, IBM, DGI. Pero ese tema no es para hoy. Él está acá en su condición de secretario general de la Unión Cívica Radical. Y va a hablar de esta especie de encrucijada que ha generado el justicialismo y que golpea, o por lo menos sugiere golpear, a las instituciones. Primera pregunta para que Jesús Rodríguez la conteste después. Va la pregunta, Jesús. La Alianza, ¿no se siente favorecida con esta decisión de Duhalde? No, ahora no. ¿Cómo no? Ya volvemos. ¿Será una falsa impresión creer que la Alianza está favorecida con esta decisión de Duhalde? Contesta Jesús Rodríguez. Parece que lo importante es tratar de pensar no si le conviene o no le conviene electoralmente a la Alianza, sino frente a qué estamos. Me parece que estamos frente a un hecho por demás grave. Grave y al mismo tiempo peligroso. No se trata de una disputa entre oficialismo y oposición, no hay que verlo esto en la dialéctica gobierno versus alianza. Me parece que eso sería hacer un reduccionismo. De lo que estamos es frente a una situación política seria, derivada no solo de la pretensión hegemónica de Menem de perpetuarse en el poder, sino me parece de algo más complejo. Y lo más complejo es la disputa interna del justicialismo y cómo esta disputa interna se traslada al Estado. En otros términos, cómo se utilizan los recursos en un sentido político amplio del Estado para dirimir una cuestión política interna. ¿A dónde quiero ir? Que en alguna medida todos nosotros los argentinos estamos siendo algo así como rehenes o víctimas de la disputa política del justicialismo. Esto es por demás serio porque uno puede imaginar. Supongamos que el Congreso del Partido Justicialista se hace. A ese Congreso van todos los integrantes del mismo. Los integrantes de ese Congreso Justicialista son los que dicen los seguidores de Duhalde o por el contrario son los que señala el señor César Arias. Si ese Congreso tiene lugar, transcurre pacíficamente o volvemos a la historia del pasado. Si no lo tiene, estamos frente a una división del justicialismo. En definitiva me parece que lo que está en discusión es cómo se recurre a un mecanismo y a un procedimiento a todas luces ilegal e inconstitucional. Ahora, Jesús, perdóname, Sí. pero hay una realidad política. Sí. Digo, el tema planteado, esta disputa planteada, Sí. es una disputa que llena de alguna manera la dinámica política argentina de hoy. Sí. Quiero decir, más allá de las objeciones reales, es cierto que por lo menos lo que ofrece hoy la clase política como agenda fundamental para la gente, uno de los elementos fundamentales de esa realidad es esta disputa. Sí, pero lo que yo estoy llamando la atención, refiriendo a la pregunta de Vidal, es si le conviene a la Alianza o no esa disputa. Yo digo, eso es la segunda lectura. La primera lectura es las consecuencias institucionales que puede tener a nuestro país una disputa política utilizando los recursos del Estado entre dos personas que no son dos presidentes de asociaciones de fomento de un barrio cualquiera de Buenos Aires. Uno es el presidente de la Nación Argentina, el otro es el gobernador de la provincia más importante de la Argentina. Está bien. Y entonces, cuando ese episodio se produce, sin duda hay consecuencias. ¿Por qué? O porque se intenta manotear una decisión judicial recurriendo a mecanismos no claros, o se pretende imponer una norma que no corresponde, o se recurre a interpretaciones jurídicas inadecuadas, o se utilizan recursos públicos, sea esto cuales sean. Además, no se trata de una aventura teórica la que estoy propiciando. Lo que estoy diciendo es recordemos la historia reciente de la Argentina. Perdón, Jesús. En la historia reciente de la Argentina está el Pacto de Olivos. Sí. El Pacto de Olivos fue consecuencia de un entendimiento entre dos padrinos, Menem
y Alfonsín. Como consecuencia del Pero el pacto. padrino me suena con tono mafioso, entonces No, me gustaría ponerlo en otro padrinos, terreno. padrinos políticos, ya lo aclaramos. No, está bien, pero digo, vale la pena reforzarlo entonces. Recordemos que esa también fue una realidad política Sí. concreta, de alguna manera instalada Sí. por encima de algunas formalidades Sí, claro. importantes. Entonces la intención en ese momento, creo yo, fue la de evitar que otra vez se recurrieran a esos procedimientos que conocíamos de la historia no tan reciente, la de los 70, donde ahí hubo utilización política del Estado, en aquel momento teñido una impresionante y dramática carga de violencia, la macroviolencia que vio la Argentina en los 70, las 3A, Seiza, y así podemos seguir, que involucró a argentinos inocentes y argentinos comprometidos con una visión Es política. cierto, Entonces no estoy diciendo que esto nos va a volver a instalar las 3A en la Argentina. Lo que estoy diciendo es que la historia del conflicto interno del justicialismo, que lo puedo decir desde afuera porque no soy justicialista, la incapacidad que ha tenido históricamente para procesar y elaborar su propia sucesión. Así es, eso parece ser un dato de la realidad política. Y frente a ese dato de la realidad política, en su momento Alfonsín se dio a cambio de una buena Efectivamente. constitución, desde la Efectivamente. perspectiva radical. Efectivamente. En este caso, Duhalde juega una carta inesperada que es la convocatoria a esta Sí. consulta. La participación de la gente le allana, me da la impresión, le allana un problema a la alianza. Pero no es así, Vidal. Nosotros tenemos que decir lo que estamos absolutamente convencidos. Intentar proceder a tener una habilitación para ser candidato del doctor Menem se trata de un procedimiento violatorio de la Constitución. Así de claro. No puede pretenderse que la Corte diga lo que la Constitución no Y dice. si lo dice, Espera un minuto. Frente a este dato de ilegalidad e inconstitucionalidad, no puede aceptarse como procedimiento algo que tampoco está previsto normalmente que sea. No puede pretenderse que un acto no legítimo en términos políticos pueda ser respondido con otro no legítimo en términos políticos. En otros términos, perdónenme. La lógica del fin que justifica los medios no es buena ni cuando es a favor y tampoco lo es cuando es en contra. es cierto. Entonces, desde esta perspectiva de respeto a los procedimientos, porque usted podría decirme a mí, a usted le conviene que sea Menem el candidato, porque está desgastado, pasó 10 años de gobierno, tiene una baja credibilidad, las encuestas los dan como el mejor candidato a enfrentar por la alianza. Y yo le podría decir, desde la conveniencia tiene razón. Pero desde la legalidad, que no es un prurito de que hace el radicalismo o la alianza porque hay muchos abogados, la historia argentina empieza a tener un retroceso objetivo a partir de que se dio el primer golpe de Estado en Argentina, el 6 de septiembre del 30, donde hubo una corte que convalidó ese golpe de Estado. Entonces, el retroceso, la decadencia de la Argentina tiene una explicación, que es en el reino de la ajuridicidad, el desconocimiento de las normas, la anomia, el no apego a las reglas de juego convalidadas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. Desde ahí hasta acá nos ha pasado mucho, no siempre bueno, al revés, muchos años más malos que buenos. No podemos volver a consentir, por una conveniencia circunstancial, por un cálculo electoral de corto plazo esto. Porque si no, mañana a alguien se le puede ocurrir, bueno, ¿por qué no tratamos de hacer... las provincias gastan mucha plata, la verdad que este asunto de la independencia de las provincias, la autonomía de los estados provinciales es un despropósito, hagamos un estado unitario. No es así. O alguien podría decir, che, hay un episodio de violencia generalizado, la gente está muy sensibilizada, pena de muerte. O alguien podría decir, terminemos con las dos cámaras, hagamos una monarquía. No, no es así. Hay reglas que deben ser respetadas. Este principio así tan convencido y convincente que transmite, ¿alcanza también al repaso dentro de la alianza? Absolutamente sí. ¿No hubo contactos previos, sondeos previos de voluntades políticas entre Duhalde y sectores de la alianza? A mí me alcanza con la palabra de Chacho Álvarez, que fue sugerido como nombrado como persona a la cual había sido notificado previamente, y con el doctor Alfonsín, que ambos dos me han dicho y han dicho públicamente que no. Para mí es suficiente. Dígame, usted como hombre que nació en Quilmes, Efectivamente, eso habla bien de mí. muy bien, habla muy bien. ¿Qué piensa que debe hacer la gente en el plebiscito? ¿Participar o no? Si hay plebiscito, después de todo lo que le dije, Sí. si llega a haber este despropósito, esta irracionalidad, esta aventura a la cual vamos, no hay ninguna duda. Si hay, votar no o no votar, pero claramente de ninguna manera
el voto afirmativo. Para mí me interesa de todos modos precisar un poco el tema de la ajuricidad. Digo, Sí. La convocatoria a un plebiscito no vinculante en la provincia de Buenos Aires es un hecho ajurídico. Usted puede encontrar de la vuelta y seguramente los juristas que asesoran al doctor Duhalde pueden encontrarlo, pero usted no va a coincidir, no va a dejar de coincidir conmigo que estamos frente a una disputa política en el seno del justicialismo, donde el doctor Duhalde había sido sistemáticamente arrinconado por los seguidores del presidente Menem. Y a partir de eso hubo una situación de sin salida. Y en esta sin salida recurre a esto. Alguien podría decir, bueno, es mejor recurrir a la opinión de la gente para atender un problema de esta circunstancia. No, mejor es respetar la norma y la situación jurídica, ¿verdad? Jesús, Señor. se llenó de preguntas esto. Vamos, todas juntas. Dele. Dice, por ejemplo, ¿no considera que solo el peronismo puede cambiar el país? Es decir, alude a la fuerza histórica del peronismo. Además le comentan que no Lo se haga, cambiamos entre todos. digamos. entre todos, que no se haga problemas con la reforma. Mire, precisamente esta idea de que el peronismo es la nación y de que el partido no es importante, lo que importa es el movimiento que nos engloba a todos, esta situación unívoca de peronismo y gobierno es lo que nos lleva a esta circunstancia. Bueno, por aquí comentan que no se haga problemas con la reforma que más violada de lo que está en la Constitución va a ser imposible, lo que piensa Juliana de Aedo. Aquí voy a intentar entender, habla de dos estrategias del gobierno, una de las cuales sería apoyar, con estas decisiones que se están tomando, una decisión de la Corte Suprema favorable al presidente Menem. ¿Y qué piensa usted? Espere, no me conteste que hay otras. De la alianza, no entiendo nada. Dice que la violencia es solo peronista. Pero también preguntan, ¿no la generaron también los radicales apoyando los golpes en la Argentina? Este es un peronista ortodoxo. No, pero no, la violencia no es solo peronista, y si eso se dedujo de mis palabras, quiero precisarlo. La violencia, el terrorismo de Estado estuvo en la Argentina, fue lo peor que le pasó a la Argentina en los últimos 60 años, y de eso no es responsable el justicialismo, sino quienes dieron un golpe de Estado el 24 de marzo del 76. Digo, para quedar claro en estas circunstancias. También es cierto que hubo interrupciones de los procesos constitucionales de las que de alguna manera participaron parte de la dirigencia Seguro, radical. también parte de la dirigencia justicialista Seguro. dio el golpe contra el doctor Ilia. De lo que estoy hablando es de dónde empezó esta historia y las consecuencias que nos puede traer, que creo que es el principal problema. Y en algún sentido, alguien preguntaba si esto no es para legitimar socialmente una decisión de la Corte. Esto ha sugerido la diputada Fernández Meijide, lo cual creo que es un motivo de preocupación, ¿no? Acerca de nuevo, fíjese, si así fuera estábamos frente a esa manipulación, en el sentido de, no se trata de una vocación democrática repentina de consultar a la gente acerca de dónde ir, se trata de legitimar o deslegitimar una decisión ajurídica o en contra de los principios de la legalidad. Ahora, imagínese, es una visión imaginaria, no creo que acontezca, pero en el terreno de las especulaciones, imagínese que el Partido Justicialista pide que sea Menem. Sí o sí a Menem. Y lo avalan los afiliados justicialistas, que deben ser 2 o 3 millones. Sí. Frente a eso, ¿qué piensa la Alianza? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cree usted que debe hacer? ¿Pero qué quiere decir? Que los afiliados justicialistas tienen todo el derecho del mundo a decir quién es para ellos su líder, su representante, su máxima autoridad, etc. Y la Corte podría... Ah, bueno, eso es lo que no le faltó, que faltó decirme. Eso, Estaríamos en lo que alguien podría llamar un golpe desde el Estado. Un golpe desde el Estado. institucional. Es lo que usted tiene, esa es una frase que le pertenece a uno de sus libros, a uno de los autores que usted tiene en esa biblioteca, el doctor Vanosi, en el sentido de lo que significa una consecuencia política e institucional tomada de esta manera. Y bueno, ¿y qué cree usted que va a hacer? Por ahora me preocupo en reunir toda la energía política, partidaria, la de la Alianza y de la sociedad argentina para impedir que ese momento llegue. ¿Y usted cree que en esta circunstancia dramática el dualdismo estará con o contra? Espero que esté del lado de la legalidad, espero que así sea. Realmente lo deseo muy, muy firmemente. Pero el planteo, ¿cuál es?
que se vuelva atrás en la convocatoria del plebiscito. El planteo que acá tenemos no es válido, que estamos en una disputa que no es lo central. Menem versus Duhalde, Duhalde versus Menem, no importa qué es lo que más me guste a mí Esa de la disputa, posición. yo digo, esa disputa es un dato de No, la pero realidad. lo que tenemos que tratar de hacer es que el doctor Duhalde, los sectores de opinión, las organizaciones no gubernamentales, los editores de medios de comunicación social, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, los sectores, la comunidad de negocios, la comunidad internacional, los organismos internacionales, lleguen a la conclusión de que no es bueno para la nación argentina que se produzca un atropello de la Constitución. Entonces toda la energía tiene que estar puesta en Perdón, esto. Rodríguez, pero digo, otro hecho de la realidad instalado es que la clase política, la dinámica de la política, está desde hace bastante tiempo, bastante divorciada de la gente. Quiero decir, la gente no tiene una participación activa en las decisiones de cualquiera de las estructuras políticas del país. Digo, entonces, hoy la realidad es esta, digo, la disputa se da en este marco, en un marco en el que la gente suele no hacer valer, no tener expresión de su opinión, de sus necesidades, de sus intereses. Sí, pero no vamos a resolver ese problema con un procedimiento que no está previsto en la Organización Social de la Argentina. Digo, yo lo que pregunto Porque con es... ese criterio, sí, es cierto lo que usted dice, hay una brecha creciente, desafortunadamente, y esto hay responsabilidades de todos, incluido de la dirigencia política y de los partidos políticos, de crisis de legitimidad. Esto es así. Quien lo niegue es un necio. No lo vamos a resolver con este procedimiento. Porque yo podría decirle, a ver, Eichelbaum, somos muchos los que estamos en contra del gobierno del presidente Menem. Seguro. Muchos. Creo que todas las encuestas indican que Las la encuestas mayoría indican. y los últimos resultados también. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo en hacer una consulta, un plebiscito para que el presidente Menem termine su mandato en diciembre de este año? No espero un seguro año. que no. Usted diga que no. Seguro. ¿Por qué? Porque no está bien. Más allá de cuál sea su voluntad, mi deseo y la opinión de Vidal. Bueno, Jesús, agradecemos su participación. Gracias a ustedes. Debemos despedirlo. Va a haber otra invitación donde usted va a tener oportunidad de defender su libro. ¿Cómo no? Será ¿Cómo no? informado en tiempo y forma. Está bien. Bueno, ahora van a venir Díaz Bancalari. ¿A qué cámara la va esa? Díaz Bancalari, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos de Aires. la provincia de Buenos Aires, y Juan Pablo Cafiero, en el bloque que continúa. No se olvide, pregunte, es una buena oportunidad. Y para hacerlo debe llamar al 9991-666. Pregunte, es mejor preguntar que opinar. Ya volvemos. Gracias por el café. Hoy en la Cámara de Diputados hubo un homenaje a la memoria de Germán Abdala. Fue como si él estuviera allí, porque se difundieron sus videos, donde expresaba con una gran claridad las ideas que hicieron de Germán, un personaje singular, probablemente el más cálido de la política argentina de los últimos años. Sí, hoy se cumplen 5 años de la muerte de Germán. Los 3 invitados, Jesús y Juan Picafiero y Díaz Bancalari, han sido compañeros contemporáneos en mandato con Germán. Juanpi además fue compañero de Germán en el grupo de los 8. Díaz Bancalari estuvo en un la creación de un centro de estudios parlamentarios, por ahí también. No, integraba el bloque justicialista. Claro. El grupo de los 8 se consolidó una vez que yo había renunciado para ser ministro de Antonio Carlos, ministro de Gobierno. Claro. Se tomó forma y se consolidó. Estaba incipiente en esa época, pero fui compañero del bloque y además un admirador de Germán. Claro.
Bueno, y hoy además, es decir, no hoy, perdón, el 1 de julio se cumplieron 25 años de la muerte de otro héroe olvidado del peronismo, Gustavo Rearte, fundador del... que tiene, es tal vez una especie de Germán 20 años antes, o en todo caso Germán es una especie de Gustavo 20 años después, porque Gustavo también viene del sindicalismo, era dirigente jabonero, fue fundador de la Juventud Revolucionaria Peronista, después del Movimiento Revolucionario Peronista, y como Germán tenía una gran capacidad de gestar cosas nuevas y además una enorme amplitud y lucidez teórica que le permitieron a Gustavo, que fue un hombre duro, fundador de las Fuerzas Armadas, de las primeras Fuerzas Armadas peronistas. Sin embargo, en los 70, en pleno auge de la lucha armada, fue el primero que planteó una crítica, no moral ni metodológica a la lucha armada, pero sí una crítica política seria, planteando la necesidad de que la lucha armada no se divorciara de la lucha popular del conjunto del pueblo. Bueno, de esos verdaderos mártires de la historia del peronismo, vamos a hablar de la actualidad que nos convoca y aprovechando la presencia y la franqueza que tiene Díaz Bancalari. ¿Usted está convencido que lo que hace el gobernador como acción política no va a terminar pavimentando las intenciones de Menem? No, yo digo cuál es la idea nuestra, y además yo suscribo, refrendo el decreto con Duhalde. Y si nosotros nos encontramos con este debate virtual que iba increciendo, que se retroalimentaba permanentemente, porque si no, no estaríamos hablando de esto. Opinaban los dirigentes políticos, los funcionarios, los periodistas. La única que no opinaba era la gente, es decir, el pueblo no opinaba. ¿Cómo encontramos un método para encontrarle un freno a esto que no tenía? Es decir, tiene una inhabilidad constitucional evidente. La Constitución no tiene otra forma de reformarse que no sea a través del método establecido en el artículo 30, cuál es la ley especial que declara la necesidad de la reforma, votada por 2/3 de ambas cámaras, pero y estaba la inhabilidad. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esta escalada que va y saca de plana todas las cuestiones importantes y aparece como una cuestión mayor cuando realmente el pueblo no puede expresarse? Y bueno, acudamos al método más racional, al método más democrático, cuál es el hecho de consultar al pueblo, que opine. El único que no había podido opinar hasta ahora, opine. Tiene antecedentes jurídicos válidos, la ilegalidad que se invoca no existe. Yo soy abogado, conozco el tema, hay antecedentes que se pueden comparar. Cuando es no vinculante y no obligatoria, es válida por decreto, y por lo tanto tiene esa característica. A nosotros nos parecía que era mucho más útil que o el apagón o el cacerolazo, mucho menos violento que la resistencia civil o el alzarse en armas. Es decir, vayamos a un método democrático y la opinión del pueblo, tantas veces que nosotros apelamos a esa expresión de la soberanía popular, es decir, la expresión del pueblo en las urnas, bueno, no le tengamos miedo, no dramaticemos. Que se exprese libremente, cualquiera fuera el resultado. No se modifica la Constitución automáticamente, porque la consulta popular dice si el pueblo quiere que sus representantes, porque los legisladores de la provincia de Buenos Aires son representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires, voten una ley que establezca la necesidad de la reforma y después se convoque una constituyente para habilitar al presidente Menem para un nuevo periodo. Yo no comparto, lamentablemente, por razones de tiempo no puedo estar Jesús acá, pero quiero decir 2 o 3 cosas con respecto a su exposición. La preocupación de la gente y el temor de la gente tiene un antecedente, es decir, alguno de ustedes lo marcó. Es decir, en aquel momento existía un impedimento constitucional, existía una firme decisión expresada por la oposición, como ahora, de que no iban a dar los 2/3, el peronismo por sí solo no los tenía y no los tiene. Los 2/3, bueno, de la noche a la mañana apareció un pacto que después se convalidó electoralmente, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, al efecto de que no se invoque, de que no se tiene la instrucción necesaria, no para el peronismo que no tiene los 2/3, sino para la oposición, que escuchen la voz del pueblo y después actúen en consecuencia. El peronismo, por su parte, en su bloque de diputados de la Nación, está casualmente a
a instancias de Mario Cafiero, el hermano de Juanpi, está proponiendo que los diputados del justicialismo de la provincia, sin línea ni cosa que se le parezca, se comprometan públicamente a cumplir el veredicto que resulte de la consulta popular. Y una última, yo no fui, que también porque se me miraba una cara inocente, ahora yo no fui, la violencia de los años 70 que nos involucró a todos, vamos a hablar claramente, no solo no tenía un color partidario, sino que también tenía en algunos casos colores partidarios distinguidos. Yo no voy a desconocer que Montoneros, FAR, FAP eran fuerzas que pertenecían a quienes en aquel momento fueron involucrados en una desgraciada experiencia histórica, pero tampoco dejo de desconocer, porque tengo compañeros radicales, amigos radicales que pertenecían al ERP, es decir, de raigambre radical, trayectoria y apellido radical, es decir, en mi ciudad tuvo nacimiento de esa organización y la conozco bien. Eso no se va a volver a repetir. El peronismo ha demostrado claramente cuál es su vocación democrática, no se resuelve con problemas cada vez de mayor autoritarismo, somos cada vez más amplios en las elecciones, seleccionamos nuestros candidatos, y esto no es una interna de justicialismo. La interna la vamos a dar en el momento que la tengamos que dar, y vamos a dirimir en la forma y en el tiempo que lo fijen las cuestiones orgánicas dentro de la... Esto es una cuestión institucional que no es poca cosa, una cuestión... La Constitución no es un tema menor. Juanpi, el FREPASO de la provincia de Buenos Aires también cree, como planteó Jesús, que en representación del socio de la alianza, que el tema de la convocatoria al plebiscito está, instalando, forzando la interna del peronismo en el conjunto de la sociedad. Hay un tema que ha desplazado toda la discusión. A nosotros nos gustaría estar hablando de la educación, de la salud, de la seguridad, de todos los temas que creemos que son las jubilaciones, que son las preocupaciones centrales de la población. Pero la voracidad del menemismo no tiene límite. No solamente está apergeñado una maniobra ilegal, basándose de una mayoría automática en la Corte Suprema, que es convalidar la posibilidad de una tercera postulación consecutiva para el presidente Menem, sino que además tiene una actitud mafiosa con este tema. La cúpula menemista, la amarilla menemista, está llevando las cosas a un terreno donde es difícil decir con qué me defiendo y con qué no me defiendo. Entonces, en ese sentido yo entiendo lo que dice Díaz Bancalari y entiendo el decreto de Duhalde. Entiendo que hay una situación donde no está en juego la alianza. ¿A la alianza le conviene o no le conviene? La primera pregunta que hay que hacer, ¿le conviene el país o no le conviene el país? Porque los partidos políticos estamos para salir al país. Si no servimos al país, lo tenemos que retirar de la escena. Entonces, al país no le conviene esta situación al que el menemismo la lleva. Y nosotros estuvimos permanentemente diciendo que no queríamos que el menemismo convocara estas suertes de consultas y plebiscitos que, en definitiva, transgreden lo que ya la Constitución Nacional establece, y que bien decía Díaz Bancalari recién, es claro que es absolutamente inconstitucional la pretensión de Menem. Pero evidentemente han encontrado la vuelta para llegar a la Corte, la vuelta con las presentaciones, ahora con el Congreso partidario, en fin, han encontrado un sistema para desplazar, para convertirse en el actor central de la política de estos días y desplazar cualquier opinión diferente. Por eso es que nosotros comprendemos cuál ha sido la situación de Duhalde, pero no dejamos de hacer una crítica, ¿no? Que acá no hay una diferenciación entre Estado y partido, que a veces las cuestiones de interna de un partido se utilizan las herramientas del Estado, que son para los ciudadanos y no para resolver los problemas de los dirigentes. Pero, aunque vayamos al análisis que acá esto comenzó con una interna Menem-Duhalde, Duhalde-Menem, lo cierto es que hay uno de los componentes de esa interna, que es Duhalde, que está haciendo una denuncia que es gravísima. Está diciendo que el menemismo prepara un complot contra la Constitución Nacional, que están preparando mecanismos para subvertir la Constitución del país. Entonces creo que si nosotros hace 15 días atrás decíamos que esto era solamente un tema de interna, creo que ahora no solamente por el decreto y la convocatoria al plebiscito deja de ser el tema de interna, y sería bueno que el gobernador de la provincia explicitara concretamente
quiénes son los autores del complot, nos acompañara a nosotros en el pedido de juicio político a los 5 miembros de la Corte para demostrar su firme convicción democrática y defensa de la Constitución, y que sus legisladores en el Congreso de la Nación, los que respondan a su línea política, alinearan su conducta legislativa en función de estos postulados, que en este momento hay evidentemente una justa posición entre esas posiciones, sin que nosotros nos hayamos convertido en dualdistas y ni que los dualdistas estén pensando en hacer una alianza con nosotros, tema absolutamente impensable, porque de ser en la persecución natural de las cosas, siendo Dualde el candidato con mayor preferencia electoral dentro del justicialismo, lo dicen las encuestas, nosotros confrontaremos con ellos en el año 99 en un país normal, en un país lógico, en un país donde impere la racionalidad. Ambos estaremos confrontando en el año 99. Perdón, Juanpi, pero es para darle lugar, digamos, a nuestras bases. La gente pregunta y le pregunta a Bancalari, ¿qué va a pasar con la gente que se vaya a abstener en el plebiscito? No me contesta ahora, hágalo después. ¿Cuánto le cuesta a la provincia el plebiscito? Y si no es mejor gastar ese dinero en salud, educación, etcétera. Y además alguien, Omar, pregunta, ¿por qué tiene que ir a votar si la Constitución dice que no hay que ir? Bueno, la abstención también es una expresión, si bien no computable desde el punto de vista legal, porque los cómputos se realizan sobre los votos válidos emitidos. Indudablemente la abstención también es una forma de expresarse. Cada cual es dueño de hacer lo que quiera, la consulta no es obligatoria ni es vinculante. Y el costo es uno de los temas que hay que decir con toda claridad, son irrisorios los costos, porque yo he escuchado hablar de 16 millones, de 10 millones, no llega ni al 5% de esa cifra, y le voy a decir por qué. Primero, porque lo único que hay que hacer es imprimir las boletas e imprimir los padrones, que son los mismos que los del 26 de octubre. Ni siquiera hay que pagar horas extras para dar las altas y bajas de los padrones. Es un costo ínfimo. Y segundo, porque se computa erróneamente como contribución al fondo de los partidos políticos la suma que establece la Ley Nacional Electoral. La ley de los partidos políticos de la provincia establece que como contribución para los partidos se le otorga 0,00015 centavos por voto emitido, de modo tal que las sumas que perciben son irrisorias. Yo no lo conocía, lo digo que no es un acto de soberbia de conocer, lo advertí el otro día que vino una unión vecinal que había participado en las elecciones del 97 a pedir la contribución que le correspondía provincialmente. Ahí vi que había una contribución de fondo partidario, y yo creo que gastó más en el colectivo que en lo que pudo llevarse realmente. Como está la contribución en el Fondo Nacional, y normalmente las elecciones provinciales van enganchadas con las nacionales, indudablemente nadie ha advertido esa circunstancia. Además se ahorran en la ficha SMN en 1999, que ya vienen gastando mucha plata con ese. Varios costos de plebiscito ya vienen gastando con eso. Una pregunta, Mario Gafiero, el apellido le debe sonar, plantea la posibilidad de que los diputados bonaerenses del justicialismo deberían comprometerse a aceptar el resultado de las urnas. Digo, ¿ustedes se sentirían como diputados bonaerenses de la Alianza, se sentirían obligados a, respetar el resultado del plebiscito aún cuando... Bueno, depende de los números. Yo creo que... Yo no tengo ninguna duda de que va a ganar el no. Y también yo voy a expresar en la Cámara a los que voten que no. Por lo tanto, no voy a votar ninguna reforma de la Constitución para rehabilitar al presidente Menem en ningún nuevo periodo, cosa que ya la puedo decir públicamente, que voy a representar en la Cámara a todos los que voten que no y a los que no vayan a votar. Ojalá sea, si se sigue adelante, que sea contundente la respuesta de la gente. Así damos por terminado este tema, porque yo creo que es realmente escandaloso para el país estar discutiendo. Acá el general Perón dijo: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Acá pareciera que la cúpula menemista está con esta tesis de que fuera de la ley todo, voracidad, perdón, sí. No, porque este dicho de Perón está dentro de la ley exactamente la decisión de la provincia de Buenos Aires, del decreto de Dualde.
Está dentro de la ley. Yo creo que hay una ilegalidad mayor que ha de alguna manera obturado las vías más adecuadas, que es la de plantear a través de un mecanismo de un uso de la mayoría en la Corte su posibilidad para un tercer mandato. Y frente a esa situación, la magnitud que significa eso, bueno, yo no sé si es técnicamente tan adecuada la respuesta que propone Duhalde. Pero bueno, contestando a la pregunta que me hacía Carlos antes, para redondearla, nosotros vamos a expresar eso. Me parece bien que los diputados del justicialismo tengan la libertad de acción para así realizarlo, para así expresarse. No sé si lo pueden hacer de conjunto, porque noto que hay variables entre César Arias y otros dirigentes, para nombrar a César Arias, ¿no? Y otros dirigentes también me parece que tienen posiciones que no son reconciliables, pero es un tema interno. Yo tengo que respetar la interna del otro partido en la medida que la interna del otro partido no me someta a mí a ningún tipo de condición. Y en este caso pareciera que está pasando. Pero yo reitero, me gustaría que el dualdismo en la Cámara de Diputados de la provincia acompañara el pedido de juicio político a los 5 miembros de la Corte, que son los que dicen que van a darle esta posibilidad a Menem. Porque ahí empezaríamos a demostrar las cosas con mucha más firmeza, con mayor categoría, con mayor convicción, y seríamos mucho más creíbles, que no se trata de un tema interno, sino que se trata de que acá se va a cumplir la Constitución. Los interrumpo porque hay más preguntas de los televidentes. Para Elías Bancalari se pregunta ¿por qué esta consulta? ¿No tiene más anticuerpos del peronismo? Sí, pero esto no es una cuestión de la interna del peronismo. Yo reitero, las cuestiones constitucionales deben estar al margen de las internas de los partidos, por mayoritario que sea su composición y por numerosa que sea su integración. Es decir, esto es una cuestión constitucional. Yo me niego a creer que haya una interpretación judicial, es decir, indudablemente la Constitución es lo suficientemente clara como para que no necesite ninguna interpretación, y quienes han sido convencionales constituyentes, si se les pregunta sinceramente, habrán visto en cada uno de los programas que ustedes han tenido, o lo habrán visto en otro programa, diciendo solamente puede haber habilitación por un nuevo periodo con una reforma constitucional de la única manera que lo establece la propia Constitución. Lo interrumpo hay una pregunta para Juan Picafiero, le pido que conteste lo más rápido posible. Sí. Dice políticamente, ¿qué significa Antonio Cafiero para usted? Es un poco difícil responderlo rápido, pero... Bueno, es un dirigente de gran trayectoria, lo conozco desde que nací, tengo un gran respeto por él y espero que podamos... Que no lo convenza. Espero poder convencerlo yo a él en este tema. Les agradecemos muchísimo. Bueno, la idea que lo utiliza Antonio, digamos que utiliza otro término, no padrino, ponga padre, hay padre, la política padrino es... es decir, tratándose de Antonio Cafiero, es un padre. Bueno, les agradecemos mucho, vamos a un corte ahora. Sigue llamando la gente, esto ya finaliza. Algunos nos han hecho elogios, que dejamos pasar, pero entre los exagerados está Sergio de Quilmes, que se tomó en serio eso de Mariano Grondona y quiere que vayamos a un canal de aire para competir con él. Bueno, no es para tanto, ¿no? Y también preguntan, bueno, lamentablemente se fueron los invitados. La pregunta es si no tienen miedo que Menem se transforme en un Fujimori, una vieja preocupación. En algunos de los escenarios que se han discutido hoy, se tendería a pensar que hay alguna chance de que Menem se transforme en una especie de Fujimori, ¿no? Por lo menos hay temores en el seno de algunos sectores políticos. Ahora, qué notable, estamos por cumplir 15 años de democracia. Será el 10 de diciembre de 1983. Y el clima más que festivo es de
profunda preocupación, porque el pleito justicialista desborda el cauce propiamente de este partido y está tocando las instituciones. Hoy había, esta noche, preocupación en el bloque justicialista de diputados, preparaban la agenda de temas para hablar con Menem al día siguiente, y la representación dualdista encabezada por Alberto Pierri aparecía dispuesta a no tocar este tema. Van mañana, ¿no? A la reunión Exactamente, martes. En Olivos con Menem. Para no sacudir la armonía del bloque, que es precaria, pero que se mantiene en la medida que nos surja este pleito. Tenemos que titular la nota, Sí. Mandy. ¿Qué ponemos? ¿Una patada al tablero? Una patada al tablero. ¿Cuánto nos falta? 2 minutos. 2 minutos para decirles que podemos recordar, dicho sea de paso, algunas de las ideas centrales. Jesús Rodríguez dijo no en nombre de la Constitución, en síntesis, ¿no? Juan Picafiero, que aparece muy favorable a la consulta de Duhalde, los invita a los dualdistas y entre ellos a su propio hermano, que forma parte de la bancada oficialista, a firmar, a convalidar el proyecto que pide el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, a los 5 miembros que responderían a Menem y le darían lugar con una resolución que significaría la reforma de la Constitución. No hubo ninguna respuesta de Díaz Bancalari a ese planteo de Porque no cree que vaya a suceder. Juanpi. Así es. No cree Díaz Bancalari que la sangre llegue finalmente al río. ¿Y si llega? Y el problema es ese, ¿no? ¿Qué pasa si hay fallo, como de alguna manera lo dejó expuesto como posibilidad hoy el secretario general de la Presidencia, Alberto Coban? ¿Qué pasa si hay fallo, si hay pronunciamiento de la Corte a favor de la reinterpretación de la Constitución y por lo tanto de la posibilidad de una nueva reelección para Menem antes del plebiscito bonaerense? ¿Quedaría en abstracto o la decisión política continuaría? Eso habría que verlo, ¿no? Es un interrogante importante. El título de la nota es Una patada al tablero. Una patada al tablero. Lo cierto es que el tablero, tal como venía organizado con las fichas distribuidas, ha cambiado violentamente. Por ahora, se sacude. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. De alguna forma le achaca al doctor Cavallo el problema de la desocupación o la no resolución de los problemas de la desocupación. Porque yo, digamos, desde un punto de vista objetivo podría decir, es cierto lo que dice el doctor Cavallo, de que se blanqueó una desocupación encubierta de la década del 80. Ahora, como en la lógica de la gente esto no entra, y el presidente Menem ganó las elecciones del 95 con una promesa, ¿y cuál era? Vamos a pulverizar la desocupación. Durante 6 años tuvieron que bancarse el ajuste y ahora es de ustedes, mi electorado, el electorado de los sectores socioeconómicos bajos. Este año y medio, o casi 2, que no se resolvió el problema, hace que gran parte de esto le caiga la responsabilidad al presidente Menem, pero también a su
principal ministro de Economía. Entonces digo, la imagen del doctor Cavallo también es claro, digamos, es contradictorio en relación al tema ético. Porque hay quienes dicen que denunció la mafia. Y hay quienes, bueno, dicen, bueno, se cortaba la mano por Dadone. Quiero decir, me parece que Cavallo, si fuese un cliente mío, yo le diría, bueno, hay que resolver los aspectos negativos y potenciar los positivos, que hay mucho. Me parece que el doctor Cavallo todavía tiene mucho para decir como candidato en la capital federal. Por ejemplo, yo he tenido mediciones donde lo tenía segundo en la capital el doctor Cavallo, y he tenido mediciones donde lo tenía quinto. ¿Qué quiere decir? Que el electorado de la capital es un electorado altamente fluctuante. A tal punto que las últimas elecciones en la capital, yo diría del año 93 en adelante, se han definido en los últimos 15 días, donde uno tenía un candidato, otro candidato, otro candidato, y de pronto disparadas espectaculares, en donde de pronto Mejide le gana en una semana a Herman González, Chacho Álvarez a Carlos Corach, y así sucesivamente. Es decir, me parece que todavía falta mucho para las elecciones en la capital federal. Está claro que está el frepaso primero, pero de ahí para abajo, digamos, en relación a las fuerzas de oposición es decir, acá la discusión es quién sale segundo, tercero, cuarto y quinto en la capital. Eso está todo en discusión, y es muy posible que esta situación en la capital federal, la sensibilidad frente al tema de la corrupción, pueda beneficiar en parte al doctor Cavallo. ¿Zuleta piensa lo mismo? Yo creo que hay tres planos. Uno es Cavallo versus Menem. Allí las mediciones desde que Cavallo salió del gobierno lo benefician rotundamente. Las preguntas clásicas son, por lo menos las que medimos mensualmente nosotros, en este tema concreto, que tiene razón, Menem o Cavallo. Allí casi siempre Menem 20, Cavallo 70. 70-20 Cavallo. Digamos que gran parte de los temas que están en discusión. Lo que pasa es que Cavallo ha invertido un capital tal vez excesivo en la confrontación. Él ha elegido ese terreno, entonces hay un riesgo, que es el riesgo de ser visto como parte del problema, parte positiva del problema, tratando de que afloren las contradicciones y no parte de la solución. Claro. Entonces, en un escenario de extremada conflictividad, Cavallo ha podido ocupar 8 o 9 páginas de Clarín todos los días durante muchísimos meses. Eso tiene una gran ventaja en política y